¿Sabías que el hombre que inspiró la leyenda de Drácula empaló a más de 20.000 personas y lo disfrutaba mientras cenaba? Lo que estás a punto de descubrir sobre el Vlad Tepes es más aterrador que cualquier historia de vampiros. Esta es la verdad que la historia no te ha contado hasta ahora. En lo profundo de estas montañas, donde el viento gime como un alma perdida, yace un secreto enterrado hace siglos. Un hombre cuyo nombre ha helado la sangre de generaciones, Vlad Draculea, el Empalador. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un asesino sediento de sangre o un guerrero envuelto en la oscuridad de su propia leyenda? Aquí, en este lugar maldito, donde las piedras mismas parecen gemir con el peso de su historia, su nombre se convirtió en algo más que un símbolo: Drácula. Pero lo que estás a punto de escuchar no es un mito. Es la historia de un ser humano que cruzó la frontera entre lo real y lo inhumano. ¿Te atreves a conocer la verdad detrás del monstruo? Porque lo que te espera podría ser más oscuro de lo que jamás imaginaste. En el corazón de los Cárpatos, entre valles sombríos y montañas imponentes, existió un hombre cuyo nombre aún despierta escalofríos en aquellos que conocen su historia. Vlad Tepes, conocido por muchos como el Empalador. Para comprender la leyenda de Drácula, debemos primero adentrarnos en la vida real de este príncipe rumano, un hombre cuyo reinado estuvo marcado por la sangre, el miedo y una ferocidad sin igual. Vlad III, conocido como Vlad Draculea, nació en 1431 en Sighisoara, una pequeña ciudad en Transilvania, parte de lo que hoy es Rumanía. Su padre, Vlad II Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una orden militar cristiana creada para proteger a Europa del avance otomano. Este linaje le otorgó el apodo de Draculea, que significa Hijo del Dragón, un título que con el tiempo se deformó en Drácula. La infancia de Vlad estuvo marcada por la traición y el conflicto. En 1442, Vlad y su hermano menor Radu fueron entregados como rehenes al sultán otomano Murad II, como garantía de la lealtad de su padre. Durante su cautiverio, Vlad fue testigo de las crueles prácticas de tortura de los otomanos, experiencias que moldearon su carácter despiadado. Aunque logró escapar años después, el tiempo que pasó en manos de sus enemigos dejó una huella indeleble en su alma, alimentando el odio que más tarde utilizaría para aterrorizar a sus propios enemigos. Vlad Tepes asumió el trono de Valaquia en 1448, en un periodo turbulento en el que su pequeño reino estaba asediado por enemigos tanto internos como externos. Decidido a consolidar su poder y proteger su tierra de los otomanos, Vlad desató una campaña de terror que les otorgaría su infame apodo, el Empalador. Miles de personas, desde nobles hasta simples campesinos, fueron víctimas de esta tortura. El terror que sembró fue tan efectivo que incluso los soldados otomanos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, se retiraron en numerosas ocasiones al encontrar los campos de batalla llenos de los cuerpos empalados de sus camaradas. Pero su crueldad no se limitaba a sus enemigos extranjeros. Vlad también utilizó el empalamiento para mantener el orden en su propio reino, castigando a los ladrones, asesinos y traidores con una severidad que casi extinguió el crimen en Valaquia. Se cuenta que una copa de oro
podía dejarse sin vigilancia en una fuente pública sin que nadie se atreviera a robarla. Tal era el miedo que inspiraba a su gobernante. El mayor desafío de Vlad fue el sultán otomano Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, quien exigía tributo de Valaquia. Vlad se negó a pagar y, en 1462, Mehmed II invadió con un ejército de más de 150.000 soldados, superando ampliamente a las fuerzas de Vlad. Sin embargo, el ingenio de Vlad le permitió resistir durante meses. Utilizó tácticas de guerrilla, emboscadas y, lo más conocido, su estrategia de tierra quemada, donde destruía sus propios recursos para dejar a los otomanos sin suministros. Una de sus tácticas más terroríficas fue empalar a 20.000 prisioneros otomanos y desplegarlos a lo largo de las rutas de avance del enemigo. La visión de miles de cuerpos empalados, descomponiéndose bajo el sol, fue tan horripilante que Mehmed II ordenó la retirada, convencido de que estaba luchando contra un demonio encarnado. Uno de los relatos más oscuros sobre Vlad Tepes cuenta que en una ocasión, mientras asistía a la ejecución de un grupo de traidores empalados, ordenó que le trajeran una mesa y se sentó a cenar entre los cuerpos agonizantes. Se dice que disfrutaba observando la tortura mientras comía, un macabro recordatorio de su desdén por la vida humana. Vlad consideraba su lucha contra los otomanos como una cruzada personal, no solo para defender a Valaquia, sino para purgar a los infieles, musulmanes de la faz de la tierra. Su fervor religioso era tal que, según algunas crónicas, creía que su brutalidad era justificada por la voluntad divina. Aunque Vlad fue un héroe para muchos de sus compatriotas, su reinado terminó en traición. En 1462 fue capturado por el ejército húngaro y encarcelado durante 12 años. Fue liberado en 1475, pero solo recuperó su trono brevemente antes de ser asesinado en combate. La leyenda dice que su cabeza fue enviada al sultán otomano como trofeo, mientras su cuerpo desapareció, lo que dio pie a los mitos sobre su inmortalidad. La historia de Vlad Tepes no termina con su muerte. En los bosques de los Cárpatos aún se cuentan historias de un espectro que camina entre los árboles, buscando venganza. Los pastores evitan las ruinas de su castillo, temiendo que su espíritu aún ronda por ahí, empuñando la estaca con la que dio muerte a miles. Se dice que, en las noches más oscuras, se pueden oír susurros en el viento y los gritos de aquellos que fueron empalados, cuyas almas, torturadas para la eternidad, claman desde el más allá. Vlad Tepes, el empalador, es una figura histórica rodeada de horror y mito. Su legado ha perdurado no solo como una advertencia del poder del terror, sino como un recordatorio de cómo la historia y la leyenda pueden entrelazarse hasta convertirse en algo más oscuro y eterno. Al contar su historia, no solo nos enfrentamos a los hechos históricos, sino a los ecos de un pasado que todavía resuenan en los rincones más oscuros de la humanidad. En lo profundo de las montañas de Transilvania, donde el aire es tan denso que parece tener vida propia, un nombre emerge desde las páginas más oscuras de la historia: Vlad Tepes, conocido por muchos como el Empalador. Sin embargo, su legado no se detiene en los actos de crueldad por los que es infame. Con el tiempo, su nombre se ha entrelazado con una criatura más temible: el vampiro Drácula,
Para entender cómo un príncipe cruel se transformó en un ser sobrenatural inmortal, debemos adentrarnos en los recovecos de la historia y la leyenda. Las narraciones populares comenzaron a retratarlo no solo como un hombre, sino como un ser que desafiaba las leyes naturales. Se decía que bebía la sangre de sus enemigos para aumentar su fuerza y prolongar su vida. Estas historias, alimentadas por el miedo y la ignorancia, se expandieron más allá de las fronteras de su reino, viajando como un eco siniestro a través de Europa. Con cada relato, Vlad Tepes dejó de ser solo un hombre y comenzó a transformarse en algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Es en este contexto de mito y realidad que un autor irlandés, Bram Stoker, encontró la inspiración para su novela más famosa, Drácula. Publicada en 1897, Drácula no fue la primera historia de vampiros, pero sí la que cimentó la imagen del vampiro en la cultura occidental. Stoker, un investigador meticuloso, exploró textos históricos y leyendas del folclore europeo, y en algún punto de su búsqueda se topó con la figura de Vlad Tepes. Stoker nunca visitó Transilvania, pero se basó en descripciones de la región y en relatos de viajeros para ambientar su novela. La crueldad de Vlad, su tenacidad y la oscuridad que lo rodeaba se convirtieron en la base para su Drácula. Sin embargo, Stoker le añadió elementos que lo elevaron de la historia a la leyenda: la inmortalidad, la sed de sangre y la capacidad de convertirse en un depredador en la noche. El Drácula de Stoker no era simplemente un vampiro, era un aristócrata con una sed insaciable de poder y control, un eco de Vlad Tepes histórico que utilizó el terror para gobernar. Con esta creación, Stoker selló la fusión de la figura histórica con el mito del vampiro, creando un monstruo que trascendería las páginas de su libro. Antes de adentrarnos más en la verdad sobre Vlad Tepes, quiero anunciar nuestra emocionante campaña de Halloween 2024. Estamos sorteando 5 camisetas especiales del canal Serenus Mysteria. Los ganadores se anunciarán el 1 de noviembre en nuestras redes sociales y en la pestaña de comunidad de nuestro canal de YouTube. Para participar, deja un comentario en este vídeo y asegúrate de estar suscrito. Desde su creación, Drácula ha sido un pilar fundamental en la cultura popular, evolucionando y adaptándose a los tiempos, pero siempre manteniendo su esencia de terror. Este personaje ha trascendido la literatura para convertirse en un icono del cine, la televisión y hasta de los videojuegos. Analicemos cómo Drácula ha influido en la cultura moderna. La primera adaptación cinematográfica importante de Drácula fue Nosferatu, 1922, dirigida por F.W. Murnau. Aunque no fue una adaptación oficial, el personaje de Nosferatu, con su apariencia cadavérica y su capacidad para esparcir la peste, capturó la esencia del vampiro, estableciendo la imagen visual que influenciaría futuras interpretaciones. El verdadero salto a la fama de Drácula en el cine llegó con Drácula, 1931, de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi. Lugosi, con su acento extranjero y su mirada penetrante, se convirtió en la imagen definitiva del conde vampiro. Su interpretación fue tan icónica que incluso hoy en día, cuando se piensa en Drácula, la imagen de Lugosi es la que viene a la mente de muchos. El personaje continuó evolucionando con el tiempo. En Horror of Drácula,
1958, Christopher Lee reimaginó al conde como un ser más físico y agresivo, aportando una sexualidad oscura que no se había explorado antes. Esta versión de Drácula fue un reflejo de los caminos sociales de la época, un monstruo que ahora encarnaba no solo el miedo a la muerte, sino también a los impulsos incontrolables. En tiempos más recientes, Drácula ha sido reinterpretado una y otra vez, desde la versión romántica de Bram Stoker, Drácula 1992, de Francis Ford Coppola, donde Gary Oldman presenta al vampiro como un ser trágico atrapado en su amor perdido, hasta Drácula Untold 2014, donde el personaje se muestra como un antihéroe luchando por proteger a su familia. En la literatura, Drácula ha sido fuente de inspiración para innumerables obras. Después de Stoker, surgieron secuelas, reinvenciones y parodias. Autores como Anne Rice y Stephen King exploraron el mito del vampiro, aportando nuevas capas de profundidad al personaje. King, en su particular, en Salem's Lot, explora la idea de Drácula como una presencia corruptora en una pequeña comunidad, mostrando cómo la influencia del vampiro puede descomponer el tejido social. Incluso en la literatura contemporánea, el mito de Drácula sigue vivo. Lo que hace que Drácula sea tan fascinante en su capacidad para adaptarse y perdurar es más que un simple vampiro, es un símbolo de los miedos más profundos de la humanidad. Desde el temor a la muerte hasta el miedo al deseo incontrolable, Drácula encarna lo que más asusta y fascina al ser humano. La cultura pop ha aprovechado estos aspectos del personaje, creando una figura que es a la vez temida y venerada. En los videojuegos, Drácula aparece como un villano que desafía a los jugadores, como en la saga de Castlevania, donde el conde es el enemigo principal, un ser que resurge una y otra vez para aterrorizar al mundo. Mientras la leyenda de Drácula ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose y mutando para encajar en cada nueva era, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Qué pasaría si Drácula no fuera solo un mito, sino una realidad que ha sobrevivido hasta nuestros días? ¿Qué pasaría si el conde inmortal no hubiera perecido en las brumas de la historia, sino que aún caminara entre nosotros, oculto en las sombras de nuestras ciudades modernas? Imagine un Drácula que ha aprendido a adaptarse, un ser que ha abandonado sus antiguos castillos por las junglas del cemento, donde la oscuridad no proviene de las montañas remotas, sino de los callejones de una ciudad en Halloween, donde las luces parpadean y la gente se disfraza, sin saber que entre ellos camina la verdadera encarnación del mal. El viento aullaba entre los rascacielos de la ciudad, arrastrando consigo un frío antinatural que no pertenecía a la estación. El reloj marcaba la medianoche y la celebración de Halloween estaba en su apogeo. Pero en lo alto de una torre oscura, una sombra se movía entre las paredes frías de mármol. Era el conde. Su figura alta y esbelta se deslizaba con una gracia que desmentía su verdadera naturaleza. Había esperado este momento. Había dejado que el hambre le consumiera lentamente, permitiendo que su sed se convirtiera en un monstruo más voraz que cualquier criatura de la noche. Ahora, ese hambre lo guiaba, lo impulsaba hacia la ciudad que yacía desprevenida bajo sus pies. Mientras se preparaba para abandonar su guarida, un aroma inusual se coló en sus sentidos, tan sutil como un hilo de humo en una habitación cerrada, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que se detuviera en seco. Su corazón, muerto hace siglos,
latió una vez, tan violentamente que casi lo desestabilizó. Era un olor antiguo, conocido, algo que había sentido solo una vez en su existencia eterna. Inmediatamente, la tranquilidad que había sentido hasta ese momento fue reemplazada por una ola de terror primitivo, un terror que lo había perseguido durante siglos. Mientras bajaba lentamente por las escaleras, un pensamiento lo atravesó con la frialdad de un cuchillo. No estaba solo. El conde, cuyo nombre real había sido borrado por los siglos, era conocido simplemente como Vlad. Había nacido en una época donde la muerte y la traición eran moneda corriente, donde los muros de su castillo estaban decorados con las cabezas de aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Ahora, en el siglo XXI, había encontrado refugio en la jungla urbana, un lugar donde las almas estaban tan podridas como los cadáveres que una vez empaló en las afueras de su dominio. Vlad había aprendido a ocultarse entre los humanos, disimulando su naturaleza con comodidades modernas. Pero en lo esencial, seguía siendo el mismo monstruo, un depredador en las sombras, esperando para atacar. Durante siglos había perfeccionado su técnica, saboreando no solo la sangre de sus víctimas, sino también su terror. Esta noche, mientras la ciudad celebraba la muerte, él la personificaría. Era su momento, el tiempo que había esperado con paciencia inhumana. Sin embargo, ese aroma lo perseguía. La primera víctima fue fácil. Un joven borracho, tambaleándose por un callejón, alejándose del bullicio de la fiesta. Vlad lo vio desde lejos, su andar errático, su mente desorientada por el alcohol. No hubo necesidad de sutileza. Vlad apareció de repente frente a él, sus ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir el hielo en su garganta, seguido por la intensa agonía de los colmillos perforando su piel. Vlad se deleitó con su grito sofocado, sintiendo la vida del joven fluir hacia él, dándole una energía renovada. La adrenalina lo empujó a seguir adelante, a continuar con su cacería. La segunda víctima fue una mujer, sola en su coche. Había intentado escapar de la multitud, estacionándose en un rincón apartado del gentío. No había nadie cerca, ni testigos, ni cámaras. Vlad apareció junto a la ventana del coche, observando cómo la mujer revisaba su teléfono, ajena a la presencia que se cernía sobre ella. Un ligero golpeteo en el cristal fue suficiente para que ella mirara hacia arriba, y en ese momento sus ojos se encontraron con los suyos. Era todo lo que necesitaba. La puerta se abrió y en un instante Vlad estaba sobre ella, su boca abierta, sus colmillos listos para desgarrar la piel. El grito de la mujer fue breve y el coche pronto quedó en silencio, con solo el tenue resplandor de la luz del teléfono iluminando la escena macabra. No pasó mucho tiempo antes de que Vlad encontrara a su siguiente víctima, un guardia nocturno. El hombre estaba terminando su ronda, paseando por los pasillos vacíos de un edificio de oficinas. Vlad lo observó desde las alturas, sus ojos fijos en cada movimiento del guardia, como un león que estudia a su presa. No se molestó en ser discreto. Bajó de un salto, aterrizando sin sonido detrás del hombre. El guardia se giró. Su linterna barría la oscuridad, pero no pudo ver nada, hasta que fue demasiado tarde. Uno a uno, los gritos se apagaron en la noche y con cada muerte, Vlad sentía que se acercaba más al borde de la locura. Pero había algo en esa locura que lo llamaba,
lo seducía. Era la sensación de poder absoluto, la sensación de ser un dios entre mortales. Sin embargo, ese maldito aroma seguía persiguiéndolo. El rastro de cadáveres dejó a la ciudad en estado de pánico. Las noticias no tardaron en explotar y la policía comenzó a patrullar las calles con renovado fervor. Pero para Vlad, esto no era más que un juego. Los humanos nunca podrían atraparlo, nunca podrían entender el terror que él representaba. Había sobrevivido siglos, había visto imperios caer y estaba seguro de que sobreviviría a este pequeño brote de pánico moderno. Sin embargo, esa certeza comenzó a tambalearse. A medida que la noche avanzaba, el aroma que lo había estado molestando se hizo más fuerte, más penetrante. Era un olor que recordaba del pasado, un olor que solo había percibido en los momentos más oscuros de su vida inmortal. Un aroma a sangre antigua, pero no la de un humano, la de un igual. Comenzó a recordar. Hace siglos, antes de que se convirtiera en el monstruo que es hoy, había otros como él, criaturas que también habían sido maldecidas con la inmortalidad y la sed de sangre. Habían cazado juntos, gobernando juntos, pero también se habían traicionado mutuamente. Uno por uno, Vlad los había eliminado, asegurándose de que no quedara nadie que pudiera desafiar su dominio. Sin embargo, al parecer, no había sido tan minucioso como creía. El aroma era la prueba de que algo o alguien había sobrevivido. Alguien que conocía sus debilidades, sus temores, sus secretos más oscuros. La cacería que había comenzado en la noche de Halloween no era solo suya. Alguien más estaba cazando, y Vlad comenzó a darse cuenta de que quizás, por primera vez en siglos, él no era el depredador. Él era la presa. El pensamiento lo perturbó profundamente. Sentía cómo algo lo acechaba, algo que sabía lo que él era, algo que quería verlo caer. Vlad intentó concentrarse en su caza, en alimentar su sed de sangre para calmar su mente, pero cada vez que se acercaba a una nueva víctima, el olor regresaba, como un recordatorio constante de que no estaba solo. Decidió regresar a su guarida, en lo alto de la torre, convencido de que allí podría descubrir quién lo acechaba. Pero mientras se retiraba, las luces de la ciudad parecían brillar más intensamente, como si quisieran revelar su presencia. El camino de regreso fue tenso, lleno de la inquietante sensación de que algo lo seguía, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Al llegar a su apartamento, Vlad cerró la puerta detrás de él, apoyándose contra ella mientras trataba de calmar su mente. Pero el aroma era abrumador, llenando cada rincón de la habitación. Era el mismo aroma que había sentido antes, hace siglos, en los últimos momentos de un antiguo rival, alguien a quien había enterrado en lo más profundo de la tierra. Y entonces lo supo. Había vuelto. Vlad se giró lentamente hacia la oscuridad de su sala de estar, donde una figura alta y esbelta se materializaba, su piel pálida como el mármol, sus ojos brillando con una intensidad que desafiaba la realidad. No necesitaba verlo para saber quién era. La voz, fría y serena, cortó el aire con la precisión de una cuchilla. ¿Pensaste que eras el único que había sobrevivido, Vlad? El conde se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que veía. Su enemigo,
su antiguo hermano de sangre, había regresado, y con él el terror que Vlad había creído enterrado junto con los cadáveres de aquellos que había traicionado. Drago no era el mismo que Vlad había conocido siglos atrás. El tiempo y el sufrimiento lo habían cambiado. Su presencia en la sala no era simplemente la de un vampiro antiguo, sino la de una fuerza primordial que había sido destilada a través de siglos de odio y sed de venganza. Su figura alta y esquelética parecía absorber la poca luz que había en la sala, transformando el ambiente en un vacío que apretaba el pecho de Vlad con una fuerza implacable. Vlad sintió el peso de los siglos en sus hombros, como si cada muerte, cada traición, cada acto de crueldad que había cometido lo estuviera aplastando ahora. Los rostros de aquellos a los que había empalado, desangrado y traicionado pasaron ante sus ojos, mezclándose con la imagen de Drago, cuyos ojos brillaban con un fuego infernal. El aire en la habitación se volvió más denso, cargado con una energía oscura que parecía emerger directamente del suelo, como si las mismas raíces de la tierra estuvieran pudriéndose bajo sus pies. Vlad dio un paso atrás, pero no había escapatoria. El pasado lo había alcanzado y Drago estaba allí para cobrarse su deuda. Cada centímetro de la sala parecía vibrar con una vida maligna propia. Las paredes, una vez seguras y familiares, ahora parecían cerrar filas contra él. Era como si el apartamento mismo se hubiera vuelto en su contra, una extensión de la voluntad de Drago que lo atrapaba en un abrazo mortal del que no había salida. En ese momento, Vlad comprendió algo aterrador. Drago no había regresado simplemente para matarlo. No, la muerte sería una misericordia. Drago estaba allí para desmantelar todo lo que Vlad era, para destruirlo de una manera que ni siquiera él podría haber imaginado. Vlad había sobrevivido a lo largo de los siglos porque siempre había sido el depredador. Pero ahora, frente a Drago, se sentía como una presa que ha sido arrastrada a la guarida de un cazador mucho más astuto. Drago avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio opresivo de la sala. No necesitaba apresurarse, sabía que Vlad no podía escapar. El conde sentía que sus fuerzas lo abandonaban, como si la misma presencia de Drago absorbiera la vitalidad de su cuerpo. El olor fétido del pasado, de la tumba abierta, lo envolvía, recordándole los siglos de maldiciones que ahora parecían materializarse frente a él. Vlad, con su cuerpo desgastado y su mente en un torbellino de desesperación, intentó reunir la fuerza para resistir, para defenderse, pero era como luchar contra una marea implacable. El terror que sentía era casi palpable, como un manto helado que se cerraba sobre él, asfixiándolo lentamente. No podía apartar la mirada de los ojos de Drago, esos pozos de oscuridad en los que se reflejaban todos sus pecados. Y entonces, Drago levantó una mano, su piel estirada y pálida como la de un cadáver. Un fuego azul y frío brotó de su espalda, un fuego que no quemaba, pero que hacía que el alma misma de Vlad temblara. Era un fuego que devoraba no la carne, sino la esencia, el ser inmortal que había sostenido a Vlad durante siglos. Un fuego que prometía un fin más allá de la muerte, un aniquilamiento completo. Vlad se arrodilló, sus piernas incapaces de sostenerlo más. El suelo frío bajo sus rodillas era un recordatorio de su vulnerabilidad, de la caída que había comenzado el día en que traicionó a Drago. Ahora, todo lo que había construido, todo lo que había logrado, se desmoronaba frente a él.
Drago estaba allí para arrastrarlo al abismo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Drago se inclinó hacia él, la llama azul crepitando suavemente en la palma de su mano, como si saboreara el momento antes de consumar su venganza. Vlad sintió la energía maligna envolverlo, penetrando en cada poro, cada fibra de su ser. Era el toque de la muerte, pero no la muerte a la que estaba acostumbrado. Era una muerte que significaba el fin de todo, incluso del alma inmortal que lo había mantenido en pie durante siglos. Pero justo cuando el fuego azul estaba a punto de consumirlo, un sonido rompió el silencio opresivo de la sala. Era un ruido metálico, casi imperceptible, pero que resonó en los oídos de Vlad como un grito en la oscuridad. Drago también lo escuchó, y por primera vez su semblante imperturbable mostró una sombra de duda. El sonido se hizo más fuerte, un arrastrar metálico que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. Drago se levantó, su atención momentáneamente desviada de Vlad, y se volvió hacia la fuente del ruido. Vlad, con las pocas fuerzas que le quedaban, alzó la cabeza, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Desde la oscuridad más profunda de la sala, una nueva figura comenzó a emerger. No era como Drago, ni tampoco como Vlad. Era algo distinto, algo más antiguo, más temible. Su forma era indistinta, una mezcla de sombras y fuego que se retorcía y cambiaba con cada paso que daba. No tenía rostro, solo un vacío oscuro en el que Vlad pudo ver reflejado todo el mal que había causado durante su existencia. El arrastrar metálico se intensificó, y Vlad se dio cuenta de que la figura arrastraba cadenas que parecían forjadas en el mismo infierno. Con cada paso, las cadenas golpeaban el suelo, emitiendo un sonido que resonaba en las entrañas de Vlad como un lamento de almas perdidas. Drago dio un paso atrás. Su figura poderosa y aterradora parecía ahora encogerse ante la presencia de esta nueva entidad. Era evidente que Drago, a pesar de todo su poder y odio, no había esperado esto. Había venido a cazar a Vlad, a destruirlo, pero ahora se encontraba ante algo que superaba incluso sus propios horrores. La figura alzó una de las cadenas y la lanzó hacia Drago. Las cadenas se movieron como serpientes vivas, envolviendo a Drago en un abrazo mortal. No eran cadenas comunes, estaban imbuidas con una energía oscura que comenzó a desgarrar la esencia misma de Drago. Este luchó, sus gritos de agonía resonando en la sala mientras las cadenas lo arrastraban hacia la oscuridad, hacia el vacío. Vlad, todavía de rodillas, observaba con horror mientras Drago, el ser que había regresado de la muerte para destruirlo, era desmantelado por esta nueva entidad. Las cadenas lo arrastraron hacia el centro de la sala, donde la oscuridad se había condensado en un punto de pura maldad. En un último estallido de luz azul, Drago desapareció, consumido por el abismo. La sala quedó en silencio, un silencio aún más profundo que antes. Vlad, debilitado y destrozado, apenas podía moverse. Sabía que no había escapatoria, no esta vez. La figura que había destruido a Drago ahora se volvía hacia él, y aunque no tenía rostro, Vlad podía sentir su mirada perforando su alma. La figura avanzó lentamente hacia él, las cadenas arrastrándose detrás. Vlad, en su estado debilitado, sabía que no podía resistir. No había fuerzas suficientes en él para luchar contra lo que se avecinaba. Sintió una oleada de desesperación y terror, más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y entonces, la figura se detuvo frente a él.
Vlad podía sentir el frío emanando de su presencia, un frío que le atravesaba los huesos y le robaba el aliento. Las cadenas se alzaron, dispuestas a envolverlo, a arrastrarlo hacia el mismo destino que había consumido a Drago. Pero en ese instante, la figura se detuvo. El silencio se alargó, el tiempo pareció detenerse, y Vlad, por primera vez en siglos, sintió una chispa de esperanza, tan débil como la llama de una vela en una tormenta. La figura inclinó su cabeza, como si estuviera considerando algo, evaluando el destino de Vlad, y luego, sin previo aviso, las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico. La figura retrocedió un paso, como si le estuviera dando a Vlad un respiro, un momento de gracia antes de que el juicio final se pronunciara. El aire en la sala cambió, una tensión palpable se apoderó del ambiente. Vlad, respirando con dificultad, levantó la vista, intentando comprender qué estaba ocurriendo. La figura, en lugar de atacar, se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco del arrastrar de las cadenas. La habitación quedó sumida en un silencio mortal, un vacío que no solo se percibía en el aire, sino que se sentía en el alma misma de Vlad. La oscuridad que había invadido cada rincón de la sala parecía retroceder lentamente, dejando a su paso un rastro de frío y desesperación. Vlad, débil y quebrado, permaneció de rodillas, incapaz de moverse, su mente atrapada en el horror de lo que acababa de presenciar. Drago, su antiguo hermano de sangre, había sido destruido, devorado por algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. Y ahora, esa misma entidad lo había dejado con vida, una vida que sentía más como una condena que como una salvación. ¿Por qué? La pregunta reverberaba en su mente, pero no encontraba respuesta. Quizás, después de todo, el peor castigo era seguir existiendo, sabiendo que no era más que un espectro de lo que alguna vez fue, acechando por fuerzas más allá de su comprensión. Vlad cerró los ojos, intentando reunir la fuerza para levantarse, pero su cuerpo lo traicionaba, manteniéndolo atrapado en esa posición humillante. Sabía que no había escapatoria de este destino. No había lugar en la tierra o en el más allá donde pudiera esconderse de lo que había acechado esa noche. Y entonces, un sonido, suave pero nítido, rompió la quietud de la sala. Era un susurro bajo, apenas audible, que resonaba desde las paredes, como si la habitación misma le hablara. Vlad, en su estado debilitado, apenas podía comprender las palabras, pero sabía que no era cualquier murmullo, era una advertencia, una promesa. Se levantó con dificultad, sus movimientos torpes y dolorosos, y se tambaleó hasta una de las ventanas del apartamento. Desde allí podía ver la ciudad, aún brillando con las luces de Halloween, pero algo había cambiado. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero que llenaba el aire con una tensión que solo él podía percibir. La ciudad no estaba a salvo. Nadie lo estaba. Vlad se giró lentamente, sus ojos recorriendo la sala una vez más. La oscuridad que había retrocedido no se había ido completamente, solo se había escondido, esperando, acechando. Sabía que volvería, y cuando lo hiciera, no habría advertencias, no habría gracia, solo un final definitivo. Sintió que el peso de su propia existencia se hacía insoportable, una carga que no podría soportar por mucho más tiempo. Sin embargo, aún quedaba un atisbo de la antigua arrogancia de él,
un destello de desafío que no podía apagar. Si su destino era enfrentar esta oscuridad, lo haría con la dignidad que le quedaba, por escasa que fuera. Con esfuerzo, Blas se apartó de la ventana y comenzó a descender lentamente por las escaleras del edificio. Cada paso era una lucha, cada movimiento un recordatorio de su fragilidad. Sabía que debía prepararse para lo que venía, aunque en su interior entendía que no había preparación posible para lo que estaba por enfrentarse. Al llegar a la calle, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que al principio le pareció absurda, pero que lentamente se convirtió en una certeza. La caza no había terminado, solo había cambiado de forma. Y en este nuevo juego no estaba solo. Otros, como él, podrían estar siendo cazados. Otros que habían cometido errores similares, que habían subestimado las fuerzas que controlaban sus destinos. Mientras se alejaba, Blas sintió una presencia a su lado, invisible pero inconfundible. Sabía que la figura que lo había dejado con vida lo seguiría, acechando cada uno de sus pasos, esperando el momento perfecto para atacar. Pero hasta entonces, él tenía tiempo. Tiempo para advertir a otros. Tiempo para prepararse, aunque fuera en vano. Con ese pensamiento en mente, Blas se dirigió hacia la oscuridad de la ciudad, consciente de que cada paso lo acercaba más a su inevitable final, pero determinado a enfrentarlo de frente. Mientras Blas desaparecía en la noche, en una esquina olvidada de la ciudad, un monitor de computadora se encendió por sí solo. La pantalla mostró una página de inicio, un sitio web que muchos conocían, Serenus Mysteria. Los iconos brillaban con un resplandor inquietante, como si fueran faros en medio de una tormenta. Un nuevo vídeo estaba programado para publicarse, uno que prometía revelar verdades nunca antes contadas. El título del vídeo parpadeó en la pantalla: La verdadera historia de Drácula, el horror de Vlad Tepes. Y debajo, en letras más pequeñas, una advertencia: la verdad será revelada, pero ¿podrás soportarla? La cuenta regresiva comenzó, marcando los segundos que faltaban para la medianoche. Pero algo más se movía en el fondo de la pantalla, una figura que parecía emerger de la negrura digital, observando, esperando. El vídeo se publicaría pronto, y con él, la noche de Halloween en Serenus Mysteria daría comienzo a una semana especial de terror que ninguno de sus espectadores olvidaría. Pero lo que nadie sabía era que, al hacer clic, no solo estarían abriendo una ventana al horror, sino también invitando a la verdadera oscuridad a entrar en sus vidas. Cuando el reloj marcó las 12, la pantalla se oscureció por un segundo, y luego, con un destello aterrador, el vídeo comenzó a reproducirse. La caza apenas había comenzado.